Espíritu Santo, hoy te damos la bienvenida. Guía nuestro día, llena nuestro corazón. Buenos días, Espíritu Santo. Dios te bendiga y buenos días a ti que te conectas con nosotros en esta preciosa mañana que hemos consagrado al Espíritu Santo, donde juntos podemos decir buenos días, Espíritu Santo. Sabemos que Dios ha preparado una hermosa palabra que va a llenar tu corazón mientras te acercas a tu trabajo, mientras estás quizás alistando a tus niños para la escuela o tomándote un café, pero sabemos que hoy Dios te va a hablar. Amén, gracias por estar aquí conectado con nosotros de este movimiento de gloria. Pero hoy queremos traerle una palabra que le puede traer aliento, le puede traer lo que usted necesita esta mañana. Tal vez se ha encontrado en tiempos injustos en su vida, tal vez se ha encontrado enfrentándose batallas que capaz se siente que se quiere rendir y tirar la toalla. Pero solo queremos venir y traerle una palabra que le va a dar la motivación para seguir buscando la presencia de Dios y saber que con Dios todo es posible. Amén, así es. Por eso hoy queremos traerte este mensaje que el Espíritu puso en nosotros y dijo, háblenle a mi pueblo de esto. Y es que quizás has pasado un tiempo difícil o quizás te han hecho algo que para ti tú dices, esto es una injusticia, no me parece que está bien, me han hecho muchas injusticias en la vida y es por eso que hoy queremos hablarte de la justicia. De que el Señor, de que Dios tiene todo en sus manos y que Él está a cargo de todo y su palabra nos enseña que no busquemos nosotros venganza por nuestras propias manos, pero su palabra nos enseña en Salmo 37:28, dice, porque el Señor ama la justicia. Necesitas hoy entender que Dios ama la justicia. No es que Dios está así de brazos cruzados diciendo, bueno, a mí no me importa lo que mis hijos están pasando, a mí me da igual. No, Dios ama la justicia y Él quiere hacer justicia en nuestros casos. Dice, el Señor ama la justicia y Él no abandona a quienes le son fieles. Hoy quiero recordarte que Dios tiene tu caso en sus manos y si le eres fiel, Él nunca te va a abandonar. Dice, el Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Amén, amén. Y sí, como decía la pastora, nosotros nunca tomamos venganza. Hay un versículo que se encuentra en Romanos 12, versículo 19, que dice, queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza y les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Pero no me quiero enfocar tanto en la venganza, sino que saber que Dios es un Dios justo. Tal vez se encuentra un momento que ha recibido mucho rechazo, muchas batallas sobre ti, mucha injusticia. Tal vez han habido gente que no lo han tratado como deberían ser tratados. Pero te vengo a decir que no es tu trabajo tomar esa situación en tu mano, sino dejárselo en la mano de Dios y Él se va a encargar a hacer la justicia que tú necesitas en este momento en tu vida. Amén, amén. Y como Él dice, no es por nuestras propias manos que nosotros tomamos el hacer justicia. Al final del día la justicia le pertenece a Dios y saber que tu situación ya está en las manos de Él, lo presentas delante de Él y Él será el que se encargará de hacer todas las cosas correctamente basado en lo que sea que tú estés pasando. Sabemos que muchos de nosotros podemos decir que quizás en muchos casos de nuestra vida, quizás en el trabajo, quizás en un matrimonio, quizás en la familia o quizás en cualquier otra área que quizás enfrentaste una injusticia y tú dices, pues quiero que Dios haga justicia en esta ocasión o necesito la ayuda de Dios en esta ocasión. Pero mira, hay algo muy interesante con la raíz hebrea de esta palabra y me impacta mucho y me llama mucho la atención porque tú pensarías que sería otra cosa, que la raíz de esta palabra vendría siendo diferente o algo más, pero hay dos relaciones o dos palabras que pueden relacionarse con la traducción hebrea de la palabra justicia y una de ellas es tzedek, que esta palabra se traduce también como rectitud. Es muy importante que nosotros cuando estamos esperando que Dios sea justo en cosas que estamos pasando en nuestra vida, aparte de pedirle a Dios que haga la justicia, también nosotros tenemos que autoanalizarnos. Porque es como que, yo le estoy pidiendo a Dios que haga justicia en este caso. Pero ¿y si hay alguien más pidiendo justicia en su caso que te pertenece a ti? ¿Te encontraría Dios recto delante de Él cuando tú estás pidiendo justicia? Porque para tú pedir justicia, de hecho, cuando tú vas a un juzgado a defender tu caso o a denunciar, a hacer una denuncia, lo primero que van a ver es tu récord criminal. Lo primero que van a ver es tu récord. ¿Cómo estás tú? Tú que hoy estás pidiendo justicia, quiero decirte, ¿cómo estás también tú
¿En qué condición también está tu corazón? ¿Bajo qué anhelo tú estás pidiendo la justicia de Dios? Porque cuando pedimos justicia de Dios normalmente pensamos en quiero que esta persona sea destruida. Pero entonces cuando vemos esto de que la justicia normalmente la juntamos con que Dios se va a vengar de mis enemigos, hay otra manera de elaborar la raíz hebrea de la palabra justicia y es tzedekah, que también se traduce o se usa como solidaridad. Entonces esto es algo que tú dirías, pero eso no hace sentido. ¿Cómo la justicia va a ser solidaridad? Porque mayormente cuando pedimos justicia a Dios estamos pidiendo que el otro sea destruido. Pero nos enseña que la raíz hebrea de la justicia en realidad es ser solidario. Ser solidario con el que más bien me hizo daño a mí. Por eso dice, ama a los que te maldicen, bendice a los que te maldicen. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos las cosas son como al revés. Y no hace sentido, es al revés. Entonces Dios dice como que, ok, con aquel que te hirió, con aquel que fue malo contigo, pide solidaridad y mantente tú recto. Entonces el reino, las cosas son al revés. Amén, amén. Me gusta mucho que usaste esa palabra tzedek, que es una palabra que me ha impactado mucho a mí en mi vida desde que recibí esa revelación de la justicia. Sabemos que la palabra dice en Santiago 5 que la oración del justo todo lo puede. Amén. Pero la palabra tzedek, como ella está hablando, de una palabra que significa, como ella dijo, alineado. Pero alineado ¿de qué? Alineado de Dios, de la voluntad de Dios. Porque hacer el término tzedek, estar alineado a un gobierno. Entonces sabemos que la Biblia dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Está diciendo que primero busquemos o prioricemos el reino de Dios y estar alineado a su gobierno. Y ahí vendrá la justicia, porque sabemos que si nosotros somos de un país y no estamos alineados con sus reglas o sus mandatos, normalmente no lo va bien. Entonces Él quiere que nosotros lo alineemos a su reino, a su gobierno, para que nosotros tengamos la justicia que buscamos en algún momento en nuestra vida, que lo estemos enfrentando ahora. Y la palabra tzedek, también lo que me gusta mucho cuando analizamos esa palabra, es una palabra que te hace tú mismo analizarte, porque significa alinearse, no que la gente se alinee, sino que tú te alinees con Dios. Es una palabra que te hace ver como en el espejo, decir, yo estoy alineado con Dios. Tal vez te sientes que te has alejado un poco o que Dios te ha dicho algo y aún has decidido hacer otra cosa, pero hoy venimos, te motivamos y te decimos que busque a Dios, que te alinees a Él, porque solo cosas buenas pueden salir de alinearse en el gobierno donde Dios es el rey y el rey de ese gobierno. Amén, amén, así es, completamente y totalmente. Y de verdad que esa es una palabra muy pesada, ¿verdad? Que cuando la ponemos en la balanza decimos, ok, quizás no debería pedir tanto por justicia, porque es donde nosotros nos tenemos que ver a nosotros mismos y autoanalizarnos. Y el Dios que conoce todas las intenciones del corazón, del alma y de todo, Él sabrá, como lo enseña. Acá se los voy a leer porque realmente es algo que yo pienso que deberíamos tener en cuenta cuando le estamos clamando a Dios diciendo, ay Señor, la justicia es mi caso. Que dice, a cada uno le parece correcto su parecer o su proceder, pero el Señor es el que juzga los corazones. Entonces es bien importante que cuando estemos pidiéndole a Dios, Señor, a justicia, a veces la justicia de Dios no se va a ver como nosotros esperamos que se vea. Quizás la justicia de Dios puede verse en una manera que tú dirás, oh, pero Dios más bien está favoreciendo a esta persona, porque el camino de Dios o los pensamientos de Dios ni siquiera son como los nuestros. Entonces es importante que hoy analices en qué me falta a mí también, en qué también estoy yo mal, pero que también por sobre todo analices si ese deseo de justicia es más bien un deseo de ver destruido a aquel que te hirió, porque dice que Dios conoce y pesa los corazones, pero aún así Dios no se ha olvidado de tu caso. Poderoso, poderoso, poderoso cuando analizamos esa palabra. Pero también hay un versículo aquí para cerrar que se encuentra en Salmos 37, 25, que dice, una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Amén. Qué bello es nuestro Dios, qué bello es este Salmos, que la justicia no es algo que comienza a desecharte por edad, por experiencia o por cosas que tú crees que te descalifican de tener esa justicia. Porque dice que nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos
mendigando pan. Entonces, que Dios no solo hará justicia por ti, pero también para las generaciones que vengan. Él te cubre, porque la palabra dice que sí, por maldiciones sobre la tercera y cuarta generación, pero si ponemos cuidado, dice que hasta 1000 generaciones de bendición. Entonces, no sé en qué tiempo te encuentras hoy, qué proceso estarás pasando. Tal vez ves que el mundo va contra ti, recibiendo mucha injusticia, tal vez cosas que no están yendo como a tu favor, pero te vengo a decir que nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Que sepas que Dios está a tu lado. Gracias por estar aquí conectado con nosotros en otro episodio de Buenos Días. Espíritu Santo, te esperamos en la próxima. Dios te bendiga.